Lección número 6, para el 6 de febrero de 2021. Jugar a ser Dios. Sábado 30 de enero. Para memorizar. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, verso 9. Después de que un pastor predicó un sermón penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. El pastor le preguntó cuál era el pecado. El pecado del orgullo, porque hace unos días me senté frente al espejo admirando mi belleza, respondió ella. Ah, respondió el pastor, eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación. C. E. McCartney, compilado por Paul Lee Tan, página 1100. Desde que el pecado nació en el corazón de un ángel poderoso, el orgullo no ha respetado los límites de la realidad, ni en los ángeles ni en la gente. Los peores casos de este problema se ven en quienes albergan orgullo espiritual, un rasgo bastante lamentable en seres tan corrompidos que su salvación solo se halla en las obras que otro realiza en favor de ellos. Esta semana, entre otras cosas, analizaremos el origen del orgullo y la altivez, los dos verdaderos pecados originales. Domingo 31 de enero. Condenación sobre las naciones. Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que de oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí
que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías capítulo 13, verso 1, tiene un encabezado que menciona a Isaías como el autor. Comparar Isaías capítulo 1, verso 1 con capítulo 2, verso 1. También parece iniciar una nueva parte de su libro. Los capítulos 13 al 23 contienen predicciones de juicio contra varias naciones. Veamos, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Isaías capítulo 10 versos 5 al 34 ya habían anunciado un juicio contra Asiria que representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Si bien Isaías capítulo 14, versos 24 al 27, reitera brevemente el plan del Señor para poner fin a Asiria, los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. Dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, Babilonia surgió después como la superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó Babilonia. Desde el 728 a.C., cuando Tiglat-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu o Pur. Ver Segunda de Reyes capítulo 15 verso 19, Primera de Crónicas capítulo 5 verso 36, los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia varias veces, 710 a.C., 702 a.C., 689 a.C. y 648 a.C. No obstante, con el tiempo Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría el reino de Judá. Vuelve a escuchar Isaías capítulo 13. Fíjate qué fuerte es el lenguaje. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permita que sucedan? Indudablemente habrá inocentes que también sufrirán. ¿No es así? Isaías capítulo 13, verso 16. ¿Cómo entendemos este accionar de Dios? ¿Qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y del mal? El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado. Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran. En el ámbito personal, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? También hazte esta pregunta: ¿podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? O míralo desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo, al cargar con los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona,
incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. ¿Cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas difíciles? Lunes 1 de febrero, la última gran ciudad de Babilonia. Isaías capítulo 13 versos 2 al 22. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como de oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado, caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. En el año 626 a.C., el caldeo Nabopolassar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. Inició la dinastía neobabilónica y participó, junto con Media, en la derrota de Asiria. Su hijo Nabucodonosor II fue el rey que conquistó y exilió a Judá. ¿Cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Ver Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón,
sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En el año 539 a.C., cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, ver Daniel capítulo 5, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el año 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el año 331 a.C. sin tener que pelear, a pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental. La ciudad declinó a través de varios siglos. Para el año 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Hoy, algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad como tal. La condenación de Babilonia, descrita en Isaías capítulo 13, libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. Isaías capítulo 14, versos 1 al 3. El acontecimiento que logró esto fue la conquista de Babilonia por parte de Ciro en el año 539 a.C. Aunque no destruyó la ciudad, este fue el principio del fin para Babilonia, y ésta nunca más amenazó al pueblo de Dios. Isaías capítulo 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. Isaías capítulo 13 versículos 2 al 5. El tiempo del juicio se llama el día de Jehová. Capítulo 13 versos 6 y 9. Y la ira de Dios es tan poderosa que afecta a las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra. Capítulo 13 versos 10 y 13. Compara con Jueces capítulo 5, donde el cántico de Débora y Barak describe a Jehová saliendo con temblor de tierra y con lluvia de los cielos. Jueces capítulo 5 verso 4. Jueces capítulo 5 versos 20 y 21 describe los elementos de la naturaleza, incluidas las estrellas, como una lucha contra el opresor extranjero. Imagina que alguien que vive en Babilonia, en el apogeo de su gloria, hubiese podido leer estas palabras de Isaías capítulo 13, especialmente Isaías capítulo 13, versos 19 al 22. ¿Qué ridículas e imposibles habrían sonado? ¿Qué otras profecías aún no cumplidas nos parecen ridículas e imposibles ahora? Sin embargo, ¿por qué seríamos necios si las descartáramos como imposibles?
Martes 2 de febrero. Caída del rey encumbrado. Isaías capítulo 14. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que en sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vertido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía.
No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. La respuesta a la caída de Babilonia. Isaías capítulo 13, que libera al pueblo de Dios, capítulo 14 versos 1 al 3, Isaías capítulo 14 versos 4 al 23, pronuncia una ironía figurada. Ver además Miqueas capítulo 2 verso 4, Habacuc capítulo 2 verso 6, contra el rey de Babilonia. Esta es poética, no pretende ser literal, obviamente, ya que se retrata a reyes muertos que reciben a su nuevo colega en el reino de la muerte. Isaías capítulo 14 versos 9 y 10, donde los gusanos y las larvas son su cama. Isaías capítulo 14 verso 11. Esta es simplemente la forma dramática del Señor de decir al rey altivo que será humillado, como otros orgullosos monarcas antes que él. No es un comentario sobre el estado de los muertos. ¿Cómo podría Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, aplicarse a un rey de Babilonia? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia. Daniel capítulo 4 y 5. Pero aspirar a ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14 verso 14 estaría por encima incluso del ego más inflado. Si bien los reyes afirmaban tener fuertes vínculos con los dioses, estaban subordinados a ellos. Esto se demostraba en forma dramática cada año en el quinto día del festival babilónico del Año Nuevo, en el que el rey tenía que quitarse sus insignias reales antes de acercarse a la estatua de Marduk para que su realeza pudiera reafirmarse. La idea de desplazar incluso a un dios menor se hubiese considerado una locura o un suicidio. Al igual que en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 identifica la arrogancia contra el cielo con el gobernante de una ciudad. Aquí también la descripción va más allá de la de un monarca terrenal y el punto de mira de Dios se enfoca con mayor nitidez. El orgulloso potentado estuvo en el jardín del Edén, un querubín ungido, protector del santo monte de Dios, perfecto desde el día en que fue creado hasta que se halló pecado en él, expulsado por Dios y quien finalmente será destruido con fuego. Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 18. Si se los aplica a cualquier ser humano, los términos específicos de esta retórica son tan figurados que no tienen sentido. Pero Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9 habla de un ser poderoso que fue expulsado del cielo junto con sus ángeles, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12 verso 9, el que engañó a Eva en el Edén. Génesis capítulo 3. Satanás tiene una imaginación orgullosa.
Dijiste: yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Su muerte demostrará que no es un Dios. A diferencia de Cristo, Satanás perecerá en medio de un mar de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, para nunca más atormentar al universo. Compara Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, con Mateo capítulo 11, verso 29, Juan capítulo 13, verso 5 y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué nos dice este contraste sobre el carácter de Dios en oposición al carácter de Satanás? ¿Qué nos dice en contraste acerca de cómo el Señor ve el orgullo y la arrogancia? Miércoles 3 de febrero. Puertas del cielo. Isaías capítulo 13 y 14. En Isaías capítulo 14, una ironía contra Satanás, el caído lucero, Lucifer, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, verso 12, se entremezcla con una ironía contra el rey de Babilonia. Porque compara con Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9, donde un dragón identificado como Satanás, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, intenta destruir a un niño que apenas nace. En Apocalipsis capítulo 12, verso 5, el niño evidentemente es Cristo. Pero fue el rey Herodes quien intentó matar a Jesús cuando era niño. Mateo capítulo 2. El dragón es tanto Satanás como el poder romano representado por Herodes, porque Satanás trabaja a través de agentes humanos. Del mismo modo, Satanás era el poder que estaba detrás del rey de Babilonia y del príncipe de Tiro. ¿Por qué Babilonia alude posteriormente a Roma? Primera de Pedro capítulo 5 verso 13 y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14 verso 8, capítulo 16 verso 19, capítulo 17 verso 5, capítulo 18 versos 2, 10 y 21. Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Apocalipsis capítulo 14 verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Capítulo 18, verso 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Al igual que la Babilonia literal, Roma y la Babilonia del Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Ver especialmente
Apocalipsis capítulo 17, verso 6, porque está ebria de la sangre de los santos. Se rebelan contra Dios, una idea implícita en el nombre mismo Babilonia. En el idioma babilónico, el nombre es Bab-ili, que significa puerta de dioses, en referencia al lugar de acceso a la esfera divina. Compara en Génesis capítulo 11, donde la gente destruyó la torre de Babel, Babilonia, para que mediante su propio poder pudiera elevarse al nivel divino de inmunidad de cualquier responsabilidad ante Dios. Cuando Jacob despertó de un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, exclamó: «No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis capítulo 28, verso 17. Fíjate que la casa de Dios es la puerta del cielo, es decir, la forma de acceder a la esfera divina. Jacob llamó Betel a aquel lugar que significa casa de Dios. La puerta del cielo en Betel y la puerta de dioses en Babilonia eran formas opuestas para llegar al reino divino. La escalera de Jacob se originó en el cielo, Dios la reveló desde lo alto, pero Babilonia con sus torres y sus templos en Sigurat fue construida desde cero por seres humanos. Estas formas opuestas representan caminos contrastantes hacia la salvación. La gracia como iniciativa divina versus las obras humanas. Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Toda falsa religión, incluidos el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. Para un ejemplo, el contraste entre dos enfoques, ver la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Jueves 4 de febrero. Triunfo final de Sión. Isaías capítulo 24 al capítulo 27. Después de las predicciones en contra de algunas naciones, en Isaías capítulo 13 al capítulo 23, Isaías capítulo 24 al capítulo 27 describe a escala mundial la derrota culminante de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. ¿Por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra, Isaías capítulo 24, se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo? Apocalipsis capítulo 20. Isaías capítulo 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa.
No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como el ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Al igual que en Isaías capítulo 13 y 14, los aspectos de la Babilonia literal se aplican a los poderes posteriores, y el rey de Babilonia representa la fusión de los gobernantes humanos con la mente maestra que está detrás de ellos, Satanás mismo. Por lo tanto, el mensaje de que Babilonia ha caído, Isaías capítulo 21 verso 9, puede repetirse posteriormente. Apocalipsis capítulo 14 verso 8, capítulo 18 verso 2, y Satanás finalmente es destruido después de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 20 verso 10, mientras que la destrucción de la Babilonia literal fue un día de juicio de Jehová. Isaías capítulo 13 versos 6 y 9, otro día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 verso 31, Malaquías capítulo 4 verso 5, comparar con Sofonías capítulo 1 verso 7, está en camino. ¿Realmente Dios destruye a los impíos? Presta atención a Isaías capítulo 28 verso 21, donde la obra de destrucción de Dios es su extraña obra. Es extraña para Él porque no quiere hacerlo. Sin embargo, es una acción o una obra. Es cierto que el pecado lleva las semillas de la autodestrucción, Santiago capítulo 1 verso 15, pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final, Apocalipsis capítulo 20, no tiene sentido argumentar que Él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente permitiendo que causa y efecto sigan su curso natural. Lo que vemos en Isaías capítulo 24 al capítulo 27 es lo que se refleja en toda la Biblia, y es que más allá del sufrimiento, el dolor y la desolación actuales, finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esa victoria final?
Proverbios capítulo 3 versos 5 al 7 y Romanos capítulo 10 verso 9. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Romanos capítulo 10 verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Viernes 5 de febrero, para estudiar y meditar. Surgirá la pregunta, ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que recibimos la salvación? Nunca mediante condiciones es que acudimos a Cristo. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que al vivir la fe nos aferramos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer eso, entonces hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo y no es ahora tienes que responder para venir a Dios. El pecador viene y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Manuscript Releases, tomo 6, página 32. Preguntas para dialogar. 1. Analiza la cita anterior de Elena de White. Léela en el contexto del estudio del miércoles. ¿Qué nos está diciendo allí? Observa en su declaración los dos elementos de la experiencia cristiana, fe y luego obras. ¿Qué diferencia marca ella entre las dos? 2. ¿Por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será porque por su propia naturaleza impide que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien, y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Meditar sobre la cruz y lo que ésta representa, el único medio para salvar a cualquier persona. ¿En qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? 3. Isaías. ¿Ve esperanza para gente de otras naciones? Ver, por ejemplo, Isaías capítulo 25, versos 3 y 6, y capítulo 26, verso 9. Comparar con Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Resumen. Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría Judá, pero también vio que, a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, Efesios capítulo 6, verso 12, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían ser Dios, el Señor prevalecería decisivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas.